Si le gusta nuestro contenido, no olvide suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle a me gusta, compartir y sobre todo comentar, que eso nos motiva a nosotros para crear más contenido como este. Bienvenidos a Automatizando Ideas. Hola y bienvenidos a esta nueva lección del día de hoy, donde vamos a aprender todo sobre las partes del PLC Logo, de este microautómata que estamos estudiando. Además, vamos a observar todas las características técnicas de este PLC a través de su hoja de datos técnicos que nos ofrece este microautómata programable. Y bueno, ¿por qué es importante conocer las características técnicas y las partes por las cuales se compone un PLC? En este caso es importante porque cuando nosotros desarrollamos un proyecto llega el momento en el cual tenemos que escoger el PLC adecuado para que podamos nosotros automatizar ese proceso o realizar este proyecto. Y bueno, ¿por qué digo escoger el PLC adecuado y bajo qué fundamentos? Cuando nosotros desarrollamos un proyecto tenemos que escoger hasta el tipo de alimentación que va a tener nuestro PLC, por ejemplo, ya sea alimentación corriente alterna o alimentación por corriente continua, o si quiero manejar solamente entradas digitales o quisiera manejar también entradas analógicas en mi PLC, quisiera manejar ambos. Eso depende del proyecto que yo voy a desarrollar, al igual que si quisiera que mi PLC cuente con una pantallita HMI integrado, con su teclado también que lleve. Eso ya depende del proyecto que yo voy a realizar y los requerimientos que yo necesite incluso. Incluso un valor agregado, ¿no? Como podemos ver la ranura donde podemos insertar una tarjeta micro SD, también podemos escoger el protocolo de comunicación que va a tener o el puerto de comunicación que va a tener nuestro PLC, el tipo de salida que va a tener nuestro PLC en este caso o el PLC que vamos a elegir para el proyecto, ya sea tipo salida relé o tipo salida transistor. Entonces, como podemos escoger, existen muchas cuestiones por las cuales nosotros podemos elegir un PLC para un determinado proyecto. Y bueno, pasando a la parte de la hoja de datos técnicos, vamos a poder observar en esta parte un código que nos aparece en la ficha técnica. Ese código o este mismo código tiene que estar impreso en el cuerpo del PLC, como estamos pudiendo observar en la imagen. Si damos lectura y realizamos una comparativa, vamos a podernos dar cuenta que este mismo código está presente en esta parte. Por ejemplo, voy a darle zoom para poder observar el código y voy a darle aquí zoom también para que podamos comparar el código que estamos observando aquí marcado con el código que tenemos impreso en el cuerpo del PLC. Obviamente es 6ED 1052-1M D08-0BA1. Entonces el mismo código que podemos observar en la ficha de datos técnicos generales que me ofrece mi PLC Logo en este caso, ¿no? Entonces, una vez aclarado este punto, vamos a pasar al siguiente. Por ejemplo, la alimentación. La alimentación es un punto muy importante cuando nosotros hablamos del microautómata programable. Y cabe aclarar, ¿por qué digo la alimentación? Porque pese a que nosotros estamos viendo este PLC que hemos visto en las constantes de los videos, en este caso en los videos, este PLC no es la única variante de PLC que existe. Existen diferentes modelos de este mismo logo, diferentes modelos con diferentes características técnicas. En este caso de este PLC es un modelo 1224 RCE. Este 1224 RCE se encuentra en esta parte. Si podemos observar, este sería el modelo de PLC que yo estaría manejando, 1224 RCE, y obviamente con sus características técnicas máximas y mínimas. Y podemos observar que no es la única variante de PLC o el único modelo de PLC que existe de la marca Siemens. En este caso vamos a pasar directamente a estudiar este PLC. ¿Por qué? Porque dice la alimentación 1224 voltios, ¿no? En este caso, si podemos observar en esta parte, vamos a darnos cuenta que mi PLC tiene una alimentación en corriente continua de 12 a 24 voltios directamente. Aparte de que podemos observar la parte donde vamos a conectar los cables de alimentación positivo y negativo respectivamente del PLC Logo, positivo y negativo. Bueno, si nos vamos a la ficha de datos técnicos, para ser más precisos, vamos a poder observar la tensión nominal de alimentación. Si le damos a zoom, vamos a poder observar esos datos técnicos que están escapando a la sencilla vista, ¿no? Podemos observar la tensión de alimentación. En este caso podemos ver la tensión de alimentación que está en esta parte. Vamos a tener la tensión la tensión de valor nominal, en este caso de 12 voltios, y la tensión nominal de 24 voltios por las cuales se puede alimentar este PLC. Vamos a tener el límite inferior en corriente continua, que mínimo yo puedo alimentar este PLC mínimo con 10.8 voltios. Si yo lo alimentara con menos de esa tensión,
el PLC directamente no va a funcionar. Y si también llegar a alimentarle con una tensión superior a los 24 voltios, por ejemplo, llegando hasta los 28,8, mi PLC ya se va a dañar o directamente ya no va a funcionar. Entonces es un dato extra que no está impreso en el cuerpo del PLC, pero que sí podemos encontrarlo en su hoja de datos técnicos y que vale la pena estudiarlos. Otro siguiente punto que valdría la pena estudiar en este caso serían las diferentes variantes. Cabe aclarar que cada uno de estos modelos que ustedes están viendo en la imagen tiene cada uno su ficha técnica con sus características generales, como estamos viendo en el video. Sí, en este caso, por ejemplo, yo tengo este modelo 1224, en este caso RCE. Es un PLC que se alimenta a 1224 voltios en corriente continua. Pero también tenemos este otro modelo que dice 230 RCE, que su alimentación se realiza mayormente por corriente alterna, aunque pese que aquí te indica que se alimenta por corriente continua ACDC, su alimentación es más para corriente alterna, 115 a 240 voltios para poder alimentar este PLC con corriente alterna. Si nos venimos a esta parte, vamos a tener este otro modelo de PLC que se alimenta con corriente continua y corriente alterna al mismo tiempo, pero generalmente por corriente continua, 24 voltios en este caso, ¿no? Y bueno, pasando a este último PLC, igual se va a alimentar con 24 voltios de corriente continua, positivo y negativo. Entonces, en la parte de alimentación no notamos mucha diferencia más que en la variante, ¿no? Por ejemplo, este se alimenta con corriente continua, esto generalmente es 24 voltios y este es 12-24. Hasta ese momento sobre la parte de alimentación no se presenta mayores cambios, por así decir, pero vamos a empezar a notar los cambios a medida que vayamos viendo la clase que estamos impartiendo en este video, ¿no? Consiguiente va a ser la parte de las entradas. Por ejemplo, si nosotros estudiamos la parte de las entradas de un PLC Logo, vamos a poder observar que aquí tenemos 8 entradas de tipo digital, por ejemplo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 entradas de tipo digital. Además que en esta parte podemos observar que las 8 entradas input de entrada se alimentan por corriente continua. ¿Eso qué quiere decir? Que estas entradas de alimentación o estas entradas que nosotros podemos observar en la imagen no se alimentan por corriente alterna, se alimentan por corriente continua. Ya sea que tú quieras cablear un pulsador, un interruptor, un sensor digital, o en este caso quieras instalarle algún interruptor o algún pulsador de emergencia o algún contacto auxiliar. Su alimentación va a ser por corriente continua, no puede circular corriente alterna en la alimentación de estas entradas. Si podemos fijarnos bien en la hoja de datos técnicos, aquí me indica algo que es importante. Fíjense, tenemos la parte de las entradas digitales que me dice que tenemos entradas digitales, 8 entradas digitales. Y bueno, sin ir más lejos, vamos a explicar qué es una entrada digital también, ¿no? Una entrada digital es un tipo de entrada de señal discreta, o bien 0 o bien 1. Es, por ejemplo, cuando nosotros encendemos un interruptor, ¿no? Encendido, apagado, todo o nada, técnicamente. Cuando nosotros nos vamos en la parte también de la ficha de datos técnicos de este modelo de PLC, me dice que 4 son aptas como entradas analógicas de 0 a 10 voltios. En este caso, eso me va a indicar de mi PLC. Si yo vengo a esta parte, me indica que yo tengo la capacidad de convertir 4 de mis entradas digitales que tengo en esta parte, y hablando de entradas digitales, poder convertirlas a entradas analógicas. Por ejemplo, la entrada 1 y la entrada 8 se puede convertir en la entrada analógica 1, y la entrada 8 se puede convertir en la entrada analógica 2, y la entrada I1 se puede convertir en la entrada analógica 3, y la entrada I2 se va a convertir en la entrada digital I2 se puede convertir en la entrada analógica 4. Y si se fijan bien, acá hay un tipo de señal, ¿no? Señal en tensión de 0 a 10 voltios. Eso vamos a explicarlo en videos posteriores, eso lo vamos a dejar hasta ahí, pero haciendo un pequeño avance sería el tratamiento de las señales analógicas, o en este caso el tratamiento de las señales que te bota un sensor análogo, ya sea temperatura, presión o caudal, etcétera. Pasando al siguiente punto, en este caso vamos a tener la parte del estudio de la pantalla. Fíjense que aquí me dice que tiene display mi PLC Logo. En este caso sí lleva una pantalla, vamos a llamarle una pantalla de interfaz HMI bastante básica, en la cual vamos a poder visualizar alarmas, vamos a poder visualizar las señales de activación, las señales de entrada, vamos a poder visualizar las variables, en este caso de tipo análogo, todo, o vamos a poder realizar configuraciones para una mejor interacción con este PLC a través de su teclado integrado. Eso sí,
Ahora, un valor agregado también que nos ofrece este PLC Logo que no estamos pudiendo observar a simple vista en su hoja de datos técnicos es que nos ofrece una ranura para insertar una tarjeta micro SD, como estamos viendo en este icono, ¿no? Como estamos viendo en este icono del PLC Logo. ¿Para qué nos servirá esa tarjeta micro SD? Esa tarjeta micro SD nos va a servir para nosotros, ya sea que queramos cargar un programa al PLC Logo a través de su tarjeta micro SD o queramos extraer un programa que ya está cargado en el PLC Logo a la micro SD, o en un futuro, en un video futuro más adelante vamos a ver cómo cargar incluso un programa que hemos desarrollado en el Logo Web Editor que se va a descargar directamente a la tarjeta micro SD. Tomando en cuenta eso, otro aspecto más que vamos a tomar en cuenta son, en este caso, el tipo de comunicación, ¿no? En este caso, el tipo de comunicación que no aparece, en este caso, en su hoja de datos técnicos, sería el puerto LAN, ¿no? En este caso, un puerto Ethernet LAN RJ45, que sería que se comunica este PLC Logo, al igual que vamos a estar viendo su puesta a tierra, su dirección MAC, y bueno, serían los datos que podemos observar hasta esta parte del PLC Logo. Otra característica más que vamos a poder observar es el tipo de salida que tiene el PLC. Por ejemplo, este PLC Logo tiene la capacidad, en este caso vamos a ver que es un tipo de salida que dice output 4 relay 10 amperios. ¿Eso qué quiere decir? Que es un PLC de salida tipo relé. Fíjense, si nosotros observamos este PLC Q1, Q2, Q3 y Q4 es un tipo de salida tipo relé. Este PLC tiene la salida tipo relé, en este caso en sus salidas del PLC. Y bueno, hay un dato más que tenemos que tomar en cuenta y es esta corriente. Fíjense que aquí dice que las 4 salidas de tipo relé máximo se pueden alimentar con 10 amperios. Pero vamos a darnos cuenta que esto no es del todo así. Si nosotros fijamos en este caso en su ficha de datos técnicos y vamos a dar zoom, fíjense que dice en este caso salida relé, poder de corte de los contactos. Con carga inductiva, fíjense, por ejemplo, eso es a lo que me voy, ¿no? Con carga inductiva dice que máximo va a aguantar 3 amperios. 3 amperios de corriente, en este caso va a aguantar 3 amperios de corriente en carga inductiva. ¿Eso qué quiere decir? Que por más que yo vea 10 amperios, nosotros sabemos que cuando automatizamos o llevamos a cabo una instalación en la industria, trabajamos con dos tipos de cargas resistivas y cargas inductivas. Siendo que la carga inductiva se afecta más al PLC, siendo que reduce en este caso la capacidad de corriente de la cual nosotros podemos manejar en cargas inductivas. En cargas resistivas sí va a aguantar sus 10 amperios como debe ser, en este caso trabajando a su límite. Entonces espero que esa parte haya quedado muy en claro. ¿Por qué? Porque no es simplemente meterle cargas inductivas o cargas resistivas, siendo que rebase la capacidad de corriente que puede el PLC soportar, o en este caso el consumo que vaya a exigirle a las salidas del PLC. Se puede llegar a quemar el PLC. Sí, en este caso vamos a ver algunas emisiones de radiointerferencias de según la norma EN 550111. En este caso dice clase límite B para aplicación en el ámbito residencial. En este caso este PLC Logo ha sido diseñado para realizar microautomatizaciones, incluso hasta un poco de domótica, ¿por qué no? Pero en sí cabe aclarar que este microautomata programable Logo está diseñado más que todo para automatizar simplemente un proceso, ¿sí? Una sola máquina. Y eso contando con sus módulos de expansión más. En este caso vamos a ver las diferentes normas y homologaciones y certificaciones que lleva el PLC Logo. Cada una de estas tiene un porqué. Por ejemplo, sin ir más lejos, la normativa IEC 61301 habla de las características generales que tiene que cumplir un PLC para que pueda ser considerado en este caso PLC y que lleve y que esté desarrollado conforme a esta normativa. Otra característica más que vamos a poder observar es la temperatura de ambiente de servicio, la temperatura de ambiente de almacenaje de transporte, la altitud de servicio que siempre se realiza a 1000 metros sobre el nivel del mar y las dimensiones que va a tener mi PLC a la hora de instalarlo o tomar en cuenta para dimensionar incluso hasta el gabinete. Bueno, eso sería todo con respecto a la parte del PLC Logo, en este caso de sus partes, pero continuando con la parte de esta ficha técnica que estamos viendo en esta imagen, vamos a podernos dar cuenta a mejor detalle qué es lo que está cambiando. Por ejemplo, fíjense, hace rato dijimos que este PLC tiene entradas digitales desde el 1 hasta el 8, se puede manejar como entradas digitales y 4 de ellas son conversibles. Si vamos a ellas y vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imaginemos que yo tengo en la primera parte de las entradas digitales, supongamos que yo voy a manejar un sensor digital de proximidad que es de corriente continua, y si yo voy a alimentar con corriente alterna este PLC y sus entradas se tienen que alimentar, porque fíjense, sus entradas se alimentan por corriente alterna.
voy a tener que alimentar o bien por corriente alterna o corriente continua. Si el PLC se alimenta por corriente alterna, igual voy a tener que comprar una fuente para alimentar mis entradas, ¿no? Ahora vayámonos al otro lado. Supongamos que yo necesito utilizar un sensor de temperatura. Necesito manejar un sensor de temperatura y necesito realizar el tratamiento de la señal analógica para que el PLC pueda procesar esta información. Fíjense que con este PLC yo no voy a poder realizar este tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque este PLC simplemente me va a servir para trabajar señales de entrada digital netamente, o sea, entradas digitales. No puedo manejar señales de entradas analógicas. Lo mismo pasa con este otro PLC. Fíjense que aquí yo tengo un PLC que, si bien se alimenta con 24 voltios en corriente continua, y hace rato no notábamos la diferencia en este caso entre este PLC porque igual era 24 voltios, este era el único que era diferente porque es corriente alterna, o si bien, fíjense, este bien es de 24 voltios o también este es de 24, vamos a notar una pequeña diferencia que es importante. Si yo conectara un sensor análogo en este PLC, no va a poder procesar la información. ¿Por qué? Porque sus entradas son netamente para señales netamente digitales, no puede manejar entradas analógicas. Y además este PLC, los tres que están viendo en este punto, son salidas de tipo relé, cada una a 10 amperios como hemos visto, pero el detalle está en sus entradas. Yo no soy capaz de manejar entradas analógicas con este PLC, pero sin embargo, con este último PLC yo sí soy capaz de manejar tanto entradas digitales como entradas analógicas, o sea que es un PLC un poco más completo que los anteriores, lo cual no me presenta dificultades a la hora de trabajar. Una de esas características, si se acuerdan, yo dije ahora mismo que estos PLCs, estos tres, son salida relé, pero este último PLC que podemos observar en esta parte también es una característica extra a diferencia de estos otros, es que este PLC, si se fijan bien, es una salida, las 4 salidas son de tipo transistor. Máxima capacidad de corriente que puede manejar no es 10 amperios, sino apenas es 0.3 amperios su salida transistor. Es por eso que con este PLC hay que tener un cierto cuidado. Por eso yo les recomiendo que cuando ustedes trabajen con un PLC, escojan muy bien el tipo de PLC que necesitan o el PLC adecuado para su proyecto. Segundo, que se descarguen su hoja de datos técnicos o ficha técnica del PLC con el cual van a trabajar, para que en este caso tengan los cuidados incluso a la hora de llevar a su instalación o conexión del PLC. Y bueno, esto sería todo por la clase del día de hoy. Espero que la clase haya sido de tu agrado. Recuerda suscribirte, ya que con eso nos motivas a seguir trayéndote más contenido como este. Nos vemos en la siguiente lección. Hasta la próxima. Muchas gracias.